Continuamos ahora con la práctica del proceso de liquidación, la cual vamos a desarrollar solamente con el método 2 de los libros del síndico, porque es el que pide el programa. De todas maneras, yo les voy a dejar la práctica en PowerPoint con el libro de la empresa para que ustedes la vean. Esta práctica está desarrollada, la voy a desarrollar en 2 videos para que no se haga tan largo. En este primer video vamos a ver toda la parte de los cálculos para elaborar el estado de faltante y vamos a ver la presentación de cómo quedarían los acreedores o los pagos a los acreedores a valores según libro, a valores estimados de realización y a valores reales de realización. Nos dice lo siguiente: se requiere que usted, actuando como contador público, realice todos los cálculos y registros necesarios para efectuar la liquidación de la sociedad exteriores. Bueno, nos da otra información y nos entrega como información ese cuadro que pueden observar, donde hay una columna de los nombres de los activos, en otra los saldos del mayor, los valores según libro, los valores reales de venta, las pérdidas y las utilidades obtenidas en esta liquidación. Vamos a estar claros que cuando uno va en un proceso normal, lo que son los valores, como ya lo han visto anteriormente, lo que es el valor según libros está dentro de la contabilidad, lo que es el valor estimado se lo dan los liquidadores a los activos, y el valor real es el valor en que realmente se vende el activo. Nosotros aquí pues lo vamos a hacer lo que llaman ustedes a modo crucigrama, donde les estoy dando no les estoy dando el 100% de los datos de los activos, sino uno que otro. Con esto nosotros vamos a hacer el estado de faltante. Seguidamente nos dan otras cuentas, como son la estimación de cuentas incobrables, las depreciaciones de los activos fijos depreciables y una cantidad de cuentas u obligaciones, aparte del patrimonio de la empresa, como lo pueden observar ahí. En la información adicional nos dan la información acerca de los gastos de liquidación, que alcanzaron la suma de 560.000 bolívares. Nos dicen que el terreno garantiza la cancelación de los bonos, las cuentas por pagar se encuentran garantizadas por las cuentas a cobrar. Los efectos por pagar están garantizados con 1/3 del inventario de mercancía. La garantía del préstamo prendario es el 10% del inventario, y los valores estimados nos los dan unos la mayoría en porcentaje y otro en bolívares. Los gastos de liquidación en bolívares, que son 407.150. Las cuentas a cobrar se estima que se cobrará el 80%, el inventario se venderá posiblemente en el 65%, los equipos en 150%, el terreno en 125% y el vehículo en 100%. Sabemos que esos porcentajes nos indican algo. Cuando están por debajo del 100% es lo que llamamos que pudiésemos tener una pérdida, en este caso estimada, porque estamos estimando esos valores, y en el inventario también tenemos una pérdida estimada, mientras que en los equipos, el terreno, tenemos una utilidad estimada. El vehículo, pues según lo que dice ahí, pues lo pensamos vender por su valor. Ok, con la información que nos dieron vamos a comenzar tratando de llenar el estado de faltante. Recordemos que el estado de faltante es un estado que está conformado por varias columnas. En la primera columna tenemos el nombre de los activos, la segunda columna dice valor según libros, la tercera valor estimado de realización. Vienen 2 columnas con utilidad estimada y pérdida estimada, las cuales se calculan a través de la comparación del valor según libros con el valor estimado de realización. Tenemos la columna del valor real de realización y las últimas columnas de utilidad real y pérdida real, las cuales se obtienen de comparar el valor según libro con el valor de realización real o real de realización. Ok, ya aclarado ese punto, tenemos que nosotros vaciamos la información que nos dieron en el inicio del ejercicio en el estado de faltante, y vamos a comenzar a buscar
los otros datos para ir llenando este estado de faltante. Comencemos por las cuentas a cobrar. Las cuentas a cobrar, según el enunciado, nos dicen que tiene un valor según mayor de 319.000 bolívares. Pero recordemos que nosotros en el estado de faltante necesitamos el valor según libro. Por lo tanto, procedemos a restarle la estimación de cuentas incobrables y obtenemos el valor según libro de 271.150. Ese 80%, ¿para qué lo aplicamos? Porque ese 80% es el valor estimado que nos dijeron que va a tener esas cuentas a cobrar, que se estima cobrar sobre el 80%. Una simple multiplicación y nos dice que el valor estimado de esas cuentas a cobrar es de 216.920. Luego nos dijeron que iba a existir una pérdida real de 53.150, por lo tanto comparamos valor según libro con la pérdida real y nos va a dar el valor real de realización, que en este caso son 218.000 bolívares. Esos tres valores obtenidos los vamos a colocar en el estado de faltante. Ahí los observamos, están en amarillo, ¿verdad? Valor según libro, valor estimado y el valor real de realización de las cuentas a cobrar. Y así vamos a continuar con cada uno de los activos que tenemos. Seguimos con las mercancías. Las mercancías nos dieron el valor según libro de 800.215 y nos dijeron que íbamos a tener, ¿verdad? Una posible, que tenemos una pérdida de 200.215, nos dice el cuadro. Por lo tanto, al hacer la comparación, tenemos que el valor real de realización es de 600.000 bolívares. Y el valor estimado que nos lo dieron en porcentaje, que nos dijeron que era el 65%, pues se lo aplicamos al valor según libro y nos dice que el valor estimado es de 520.139,75. Igualmente hacemos con el terreno, que en el terreno nos dice el cuadro que nos entregaron que íbamos a tener una utilidad de 380.000 bolívares. Si nosotros calculamos que íbamos a tener una utilidad y nuestro valor según libro es 5.620.000 y vamos a ganar 380, nuestro valor real de realización debe ser 6 millones. Y el estimado por porcentaje sería 7.025.000. Estos valores los vamos a colocar también en el estado de faltante. Y aquí los tenemos, ¿verdad? Colocamos los valores y al tener esos valores nosotros podemos ir calculando otras cosas. Por ejemplo, en el caso del inventario de mercancía ya tenemos el valor según libro y tenemos el valor estimado de realización, por lo tanto podemos obtener la utilidad o pérdida estimada, en este caso una pérdida estimada. Colocamos los 600.000 del valor real. Igualmente con el terreno. Tenemos un valor según libro de 5.620.000, un valor estimado de 7.025.000, tenemos una utilidad estimada de 1.405.000 bolívares. Continuamos con los vehículos, donde nos dijeron que el valor según libro era de 2.080.000, pero nos dieron en la lista, ¿verdad?, la depreciación acumulada con la cual podemos obtener el valor según libro. Nos dijeron que el valor estimado era del 100%. Esos montos los vamos a colocar también en el estado de faltante. El equipo, el valor según libro es de 220.000 bolívares, según nos dijeron ahí, y nos dijeron que el valor estimado era del 150%. Tenemos una depreciación acumulada de 132 y nos vamos como al revés, ¿verdad? En vez de yo quitarle al valor histórico o al costo histórico la depreciación, ahorita al valor según libro le sumo la depreciación y me da el costo histórico, monto que vamos a necesitar en los asientos, porque nosotros tenemos que cerrar los activos a sus valores en mayor, es decir, a su costo histórico, en este caso de los activos fijos. Procedemos a llenar entonces el resto de los cuadros, ¿verdad? Vamos consiguiendo los valores estimados y los valores reales en estos casos, y las diferencias entre valor según libro y valor estimado nos da la posible utilidad o pérdida estimada, y la diferencia entre el valor según libro y el valor real de realización nos da la utilidad o la pérdida real.
En la parte de gasto de liquidación que les dije, o en la fila de gasto de liquidación, tenemos los gastos de liquidación estimados y el gasto de liquidación real. En esta lámina, ¿qué podemos observar? En esta lámina observamos que hubo otro ingreso, hubo otra entrada que no fue producto de la venta de los activos, sino que fue que se le cobró a los accionistas un dinero que debían, una cuota aparte, ¿verdad? Que ellos debían todavía del capital. Y entonces nosotros procedemos a incorporarla solo en la columna de valor real de realización. Ahí, como pueden observar, los 95.000 bolívares, con la finalidad de que nosotros en esa columna, en este total de 8.143.000, tengamos todo el dinero que se consiguió para poder liquidar las obligaciones. Totalizamos en la fila de totales, ¿verdad? Y colocamos en el total de obligaciones la totalidad del pasivo que tiene la empresa. Posteriormente hacemos una suma algebraica a los totales, le restamos los gastos de liquidación y el total de obligaciones. ¿Y qué nos dice esta información? Que a valores según libros existe una diferencia de 10.529 a favor, ¿verdad?, de la empresa. Que el valor estimado, según lo que nos están diciendo, nosotros pudiésemos tener un excedente de 1.142.909,75. Pero a valores reales vamos a tener una pérdida, un faltante en liquidación de 973.000 bolívares. ¿Qué nos indica eso? Que van a quedar algunas obligaciones, normalmente las obligaciones comunes, porque recuerden la clasificación de las obligaciones, ¿verdad?, de los acreedores en privilegiados, en garantizados y en comunes, y va a quedar una parte que no se va a poder cancelar. Entonces se ven los tres momentos, son tres momentos que ellos suceden poco a poco, no suceden en un mismo día. Lo primero que siempre la empresa tiene son sus valores según libros que están en contabilidad. Después ella va obteniendo sus valores estimados según los peritos digan, o el estado como estén los activos que se piensa vender. Y por último el valor real, que es el valor en que definitivamente se venden los activos y se recuperan los existentes. Bueno, aquí tenemos el mismo estado ya completamente lleno, se les presentó de una manera sin colores, sino eso sería el estado de faltante en su totalidad. Y con ese estado de faltante nosotros vamos a proceder posteriormente a aplicar el método. Antes de eso, estas tres láminas que a continuación se ven es como explicándole lo que les dije, pero haciendo una relación de a valores según libro que pudiese yo estar pagando, porque estamos hablando aquí, ya lo ustedes leer, privilegiados, garantizados y comunes. Estamos uniendo los activos con los pasivos, o sea, lo que yo pueda recoger en activo con lo que yo pueda pagar de los pasivos. Y aquí tenemos la clasificación también. Esa clasificación, ¿de dónde la sacamos? Bueno, primero de la teoría que ustedes deben haber leído, porque deben haber leído cuáles son los acreedores privilegiados por excelencia, qué es un acreedor garantizado y qué es un acreedor común. Ahí lo estamos clasificando. Toda esa información que está ahí la obtienen simplemente del enunciado. Dentro de los privilegiados tenemos las prestaciones sociales y el impuesto sobre la renta por pagar. Ahí tenemos sus montos. Dentro de los garantizados nos están diciendo que los bonos por pagar, ¿verdad?, son de 6 millones de bolívares. Pero por la parte que está garantizada nada más son 5.620.000. El activo a valor según libro vale 5.620.000. Yo pudiese pagar de los 6.500.620 y la parte no garantizada pasa a ser deuda común. Por eso tengo aquí también bonos por pagar 380. Igualmente pasa con las cuentas por pagar, de las cuales son 575, pudiese pagar 271.150 y me quedaría un remanente no garantizado que pasa a ser común. Y así sucesivamente con los otros acreedores. Esto es considerando los activos a valores según libro. Nosotros los consideramos a valores estimados de realización. Cambian las situaciones. Fíjense que los garantizados, yo si vendo
el activo que garantiza los bonos por pagar pudiese pagar el 100% de los bonos. Pero lo que definitivamente sucede es los valores reales. ¿Y qué nos dicen los valores reales? Que voy a poder pagar todos los bonos, voy a pagar parte de las cuentas a pagar, parte de los efectos por pagar y parte del préstamo prendario. Y esa parte no garantizada de las cuentas, de los efectos y de los préstamos van a pasar deuda común junto con los dividendos por pagar accionista, que es una creencia común que existe en la empresa. Esto es como una estructura para uno tener un presupuesto de cómo va a cancelarle a los acreedores.